Seguimos en esta tertulia del lunes 18 de octubre de 2021 con David Uriarte, Ana Riguar, Santiago Gutiérrez y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos en la agenda de hoy. La Federación ANCAP anunció que presentará sugerencias al gobierno para lograr una reducción del precio de los combustibles. La propuesta, según dijo el gremio de funcionarios, consiste en una modificación tributaria para que la carga impositiva recaiga en los que tienen mayor capacidad contributiva y avanzar en equidad. Se plantean varias medidas que reducen la carga impositiva de las naftas y el gasoil y se compensa la caída en la recaudación, aumentando el impuesto al patrimonio y gravando los depósitos de uruguayos en el exterior. Además, para disminuir las pérdidas que arrastra el sector del Portland de ANCAP, impulsan una ley que establezca que todas las obras públicas deban usar al menos en parte el cemento producido por la empresa estatal. ¿Cómo vieron este tema? ¿Cómo vieron este planteo, esta propuesta, teniendo en cuenta que es un tema siempre tan sensible y del que tanto se debate últimamente? Santiago, ¿querés empezar vos? Dale. Con todas las discusiones que se han dado alrededor del universo ANCAP en los últimos tiempos, creo que siempre son de aristas, nunca son del fondo del asunto. Cuando hablamos de la desmonopolización, cuando hablamos de esta propuesta, cuando hablamos del Portland, que es algo que me preocupa un poco porque siento que estamos dando discusiones que deberíamos haber dado hace 20 años y las que tenemos que dar ahora quizás las demos en 20 años y el mundo va mucho más rápido que hace 20 años. La discusión de fondo es cuál es la agenda relevante de verdad del país, que creo que de alguna forma le evitamos. En vez de estar discutiendo tanto cómo hacemos para bajar 3, 4, 5, 10 pesos el precio de la nafta, quizás deberíamos estar muy preocupados en cómo vamos a modernizar ANCAP para el mundo que se viene y cómo quizás Uruguay puede ser también de vanguardia en la modernización de su parque automotriz y en la salida de los combustibles fósiles. Creo que el mundo va rápidamente, muy rápidamente, hacia ahí. Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, todos anunciaron que entre 2030 o 2050 ya no van a producir autos a combustión interna, cosa que me parece un llamador muy importante. Entonces esa es la discusión que me parece deberíamos estar dando para de verdad pensar que Uruguay también puede ser vanguardia en esto, como es en otras cosas y como queremos ser en otras tantas. Segundo tema, ¿cuál es de alguna forma, y en esto me apoyo en un análisis cortito muy interesante que vi del economista, creo que es el economista Gonzalo Márquez? ¿Cuál es la rentabilidad social, entre comillas, de hacer esta rebaja de la parte impositiva de los combustibles? Es algo regresivo, porque cerca del 70% de lo que tiene que ver con la nafta y no con el gasoil, que tiene otros componentes productivos más que nada, cerca del 70% de esa rebaja la toman personas o consumidores del quintil 4 y 5, es decir, los más privilegiados, si se quiere, o los más pudientes de la sociedad. Esto es bien interesante. Vamos a bajar la nafta para, de alguna forma, el componente impositivo, ¿no? Que ese precio lo tomen los que más lo pueden pagar. Entonces hay como una contradicción dentro. Y además, obviamente, bajar impuestos a la nafta va en contra del sentido de la movilidad sustentable. Bajar los precios de la nafta, obviamente, alentarían los viajes individuales y toda la mayor emisión, polución, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que estoy conforme con el precio de la nafta, me parece mal que lo quieran bajar. No, primero me alegro que la Federación ANCAP se manifiesta a través de propuestas. Yo no estoy de acuerdo con estas propuestas, no estoy de acuerdo con cómo se presentaron, con la discursiva detrás de la misma y además con esto de fondo. Creo que estamos poniendo el foco en una arista y el tema está muy atrás, estamos viendo el árbol y no el bosque. Después, si quieren, voy más de fondo al tema de dónde sacar los recursos, pero del fondo de la propuesta bien. Me parece que estamos evitando una discusión que es muy importante para el país. Solo menciono un datito que la Federación ANCAP plantea en su documento. Dice que los hogares uruguayos destinan aproximadamente el 13% de sus ingresos al consumo de bienes y servicios públicos, de los cuales el gasto en combustibles representa aproximadamente el 35%, en su mayoría nafta. Es decir, dice que los uruguayos destinamos en promedio 2.500 pesos al mes solo en combustibles. Teniendo en cuenta, no todos tienen auto, ¿no? Pero acá hace el promedio entonces de lo que le destina cada uruguayo al mes a ese rubro, ¿no? Sí, no sé si alguien levantando la mano, ¿no? A ver, David creo que quería, pero así alternamos uno y uno.
Dale, yo voy yo. Dale. Perfecto. Gracias, Doris. No, yo lo que coincido, a ver, primero me encantó, igual que coincido en esta cuestión propositiva de un sindicato, porque a veces son las perspectivas desde otro lugar del mismo problema, pero sobre todo el tema propositivo. Además de que me parecieron interesantes las propuestas en sí. En concreto, voy a empezar por, digamos, la más difícil, todo esto de grabar, que se puede, lo están haciendo muchos países del mundo, etcétera, a los grandes capitales, a los depósitos externos, etcétera, pero porque además, pero a mí de este punto lo que me interesa particularmente es que es un sector que le está yendo muy bien, o sea que no se perjudicó tanto con la pandemia, son los que tienen las grandes ganancias, vos que sos ingeniero agrónomo sabés, en millones, 600 millones de dólares, lo leía la otra vez. Entonces, eso me parece que nos lleva a otro tema, que no es el tema de ahora, pero que lo quiero colocar, que es quién va a pagar la pandemia, los costos de la pandemia, y la dejo por ahí. Pero concretamente, referente a esto, también coincido con, o sea que me parece bien que pongan también un poco. Y después todo lo que plantearon también, el tema de cómo retardaron la suba para beneficiar a la cosecha de la soja y el arroz, me parece también un poquito delicado, por no decir, y cierro con decir que coincido en todo caso con lo que planteaste antes, en el sentido de que, Santiago, que esta mirada estratégica, y yo creo que ahí se hizo un cambio bien interesante en la matriz productiva en el periodo anterior, que no fue de un día para otro, que llevó a todo lo que conocemos de cuánto de depender mucho menos del petróleo, en definitiva, que tiene todo el componente sustentable y todo, pero también tiene un tema de costos por lo que es nuestro país, ¿no? No producimos petróleo, básicamente. Entonces ahí coincido contigo que hay que mirar este problema en dos planos. Uno más estratégico, que creo que va en ese sentido, y el otro más inmediato, que sí tiene que ver con lo que la solución impositiva es buena. Porque ¿qué pasa? No es para los que tenemos autos esto. El aumento de la nafta repercute en todo lo que consumimos, porque repercute en los transportes, en que después van hacia, se recarga sobre todo lo que consumimos, los comestibles, los servicios, el boleto. Entonces, no es, lamento no coincidir con la argumentación del economista, pero me parece que en todo caso capaz que lo dice en otra parte del artículo, pero eso es muy pesado, que suba un peso a la nafta, que no es lo que subió, ¿no? Porque después tengo datos también de cómo venimos y cómo pinta mal hacia dónde vamos. A propósito de lo que decía Ana recién, si les parece, escuchamos lo que señalaba Gerardo Rodríguez, el presidente de FANCAP, en la conferencia esta que dio el viernes pasado, cuando se cumplían los 90 años de ANCAP, en el marco del aniversario de la creación de la empresa, y ahí en un pasaje de su presentación recordó que el gobierno había elegido no subir los combustibles hasta que terminara la cosecha de soja y arroz. No subsidiamos a los sectores más pobres de la sociedad, subsidiamos a los sectores agroexportadores, a los mayabolos. No el gobierno, nosotros, los que estamos acá y todo el país, subsidió a los mayabolos. Bueno, ahí hay un elemento claro del componente clasista de este gobierno, que para nosotros quiere transformar ese escudo de los débiles, escudo de los pobres, que se creó ANCAP hace 90 años, digamos, bajo la concepción ballista, en un instrumento al servicio del capital. Ahí entonces, ¿por qué decías, sí, Ana, por qué coincidías con eso de que se reduzca la carga impositiva, pero distribuyendo distinto la carga actual, digamos, ¿no? Y por el lado de esto que propone la Federación ANCAP de crear una tasa, contribución o impuesto a las grandes empresas agroexportadoras para cambiar los equilibrios. A ver, ahora Martín, dale. Sí, a ver. Yo tengo una visión absolutamente diferente de la situación. Yo escucho al representante de FANCAP y me escandaliza. O sea, yo estoy escandalizado por cómo construyen una mentira, pero una mentira escandalosa, y estamos todos anestesiados. Todos están anestesiados. O sea, no puede haber falsedad más grande diciendo que ellos son el escudo de los más débiles o que quieren proteger a los más débiles. Eso es una falsedad rotunda, y el ejemplo del Portland lo indica. ¿Ah? Ellos lo único que pretenden es seguir protegiendo sus privilegios. ¿Ah? Y la gran virtud que han tenido
La gran virtud es cómo ciertas corporaciones públicas se han apropiado de segmentos del Estado y nos hacen creer que esa apropiación de segmentos del Estado en favor de sus privilegios es algo popular. No, no es popular, es para ellos, solo para ellos. Y el ejemplo del Portland y lo quiero explicar el ejemplo del Portland porque es escandaloso. Acá, en este país, ANCAP produce Portland de una manera ineficiente y cuesta una fortuna. Toda la vida costó una fortuna el Portland. ¿Bien? Había un privado que también producía Portland. ¿Y qué hizo el privado? Dijo, ANCAP lo produce a 200, yo lo vendo a 200 también. El privado se quedaba con una rentabilidad enorme y ANCAP tiraba el dinero en ese agujero negro que tenía. Se introduce un actor privado, un nuevo actor privado, ¿tá? Que es Cielo Azul, que empieza a producir Portland, y lo hace muy barato. Y empieza a vender 20-30% abajo del precio, y no hace dumping. Lo que pasa que antes, solo con 2 jugadores, oligopolio, nos ponemos de acuerdo en el precio. Uno, el precio lo tiene alto por la ineficiencia que tiene, el otro lo tiene alto, porque como el otro lo vende alto y no más jugadores, me quedo con altísima rentabilidad. Viene un jugador nuevo, baja el precio un 20-30%. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién beneficia la baja del precio del Portland? A la industria de la construcción, a la rentabilidad, a que el Zunca esté más contento porque puede haber más obras, al albañil, a todo el mundo, ¿eh? ¿Y qué quiere el sindicato de ANCAP cuando baja un 30% del Portland? Que el Estado, o sea, todos nosotros, con una ley, nos obliguemos a comprarle a ellos su Portland, que vale un disparate, para mantener sus privilegios. ¿Tá? Y esto no es solo culpa del sindicato. El sindicato y la corporación es principal culpable, pero también es culpa de todos los jerarcas políticos que han administrado ANCAP y que han permitido que esto sucediera. Porque la culpa es tanto de los jerarcas que han estado de los anteriores 15 años, y ni que hablar de antes, de los gobiernos blancos y colorados previos, que tenían el mismo estatus y los pactos históricos que tenían, produciendo esto que es un país que no funciona. Y a ver, el planteo que es que el Estado se obliga a comprarme algo que cuesta muchísimo más caro, porque sí, porque eso defiende a los intereses populares, es mentira. Eso afecta a los intereses populares, eso afecta a la gente. Y, en definitiva, esa ganancia extraordinaria, ¿quién se la queda? Una corporación específica. Y no se derrama. Como hoy la baja del precio del Portland se está derramando, ¿dónde? En la economía real, en la gente común y corriente. Y en los empresarios también. En todos. En empresarios, en personas, en gente común y corriente. Y no me quiero extender, pero después puedo también opinar sobre el tema tributario. Dale, vamos con David. Bueno, yo la verdad que no voy a entrar, me gustaría discutir después con Martín Bueno en otro momento el tema Portland, pero en realidad lo que me preocupa, porque el tema para mí más importante es el tema combustible. La propuesta del sindicato puede ser discutible, tiene aspectos que yo valoro positivamente, otros que habría que estudiarlo mucho, no estoy de todo convencido, pero yo creo que lo más importante de la propuesta del sindicato es que desnuda una falacia sobre la cual se ha hecho campañas políticas y sobre las cuales se sigue hablando históricamente, y es que el precio de los combustibles se debe a la ineficacia de ANCAP. ANCAP será eficaz o no eficaz, pero el componente del costo de ANCAP es el 3% o menos del precio de la nafta. Y eso está determinado, está clarísimo. Es decir, hay una parte muy grande que es el IMESI, otra parte muy grande que son los combustibles, y otra parte que es el 8% más o menos que se llevan las estaciones de servicio, y un 2-3% se llevan las distribuidoras. O sea, es ínfimo. O sea que todas esas campañas que se hicieron sobre la base de hagamos ANCAP eficiente, así bajamos el precio de la nafta, no son ciertas. Porque además dentro de ese 3 o 4% que está, que es el factor ANCAP, está el subsidio del boleto. Y el subsidio del boleto sí es desde el punto de vista social, no favorece al cuarto y al quintil, al cuarto y quinto quintil, favorece a las clases más pobres, lo mismo que el subsidio que está dentro de ese 3% del supergas. Entonces, yo creo que lo más importante del planteo esto es que se quiere bajar, la única solución es bajar el IMESI. Ahora, si bajás el IMESI, bajás la rentabilidad, la posibilidad del Estado de atender. Y entonces hay que
trasladarlo a otros impuestos. Eso es imprescindible. Ahora, estoy de acuerdo con Santiago, y lo que decía Ana también, que lo que hay que tener es una visión de futuro. Porque además, los impuestos ¿sobre qué se ponen? Sobre las actividades más rentables, y en la medida en que van variando la rentabilidad de determinadas actividades, se van bajando los impuestos a las que no son rentables y poniéndolos en las que son rentables. Entonces, hay cosas en la política, en la propuesta de ANCAP, que está grabar los activos en el extranjero, pero y eso está en la discusión impositiva actual, así que eso es algo que es difícil que alguien diga que no, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, de cuánto impacta en la producción, bueno, sin duda. También el reclamo de la Asociación Rural, que es un reclamo absolutamente corporativo, tan corporativo como el de puede ser considerado el de la Federación ANCAP, es bajar el precio del gasoil. Ahora, ahí se habla también del IVA. Bueno, el IVA en realidad es neutro, porque el IVA en realidad el que produce, el único que se come el IVA es el particular que tiene la producción. ¿Ah? Pero en realidad, bueno, si hay que bajar el precio del gasoil para ser más competitivo, entonces tampoco está mal que se grave después los resultados de esa mejora en la competitividad. Pero hay que estudiarlo, hay que hacer los números precisos, pero lo que no se puede seguir es con la falacia de que el problema es ANCAP y el problema son los costos ANCAP. Después discutiremos el tema de Portland, que vuelvo a repetir, estamos hablando del tema combustibles. Entonces es una mentira de que el alto precio de combustible se debe a ANCAP. Y el grave problema está en la LUC, porque en la LUC se plantea una paridad, y además una paridad que influye no solo al aumento de los combustibles, sino también al aumento del precio del dólar. Entonces, obviamente, el gobierno no va a poder ni siquiera cumplir de acuerdo a lo que dijo con la LUC, que es mantener esa paridad. Si esto, como se prevé, va a llegar a que el barril va a valer $100, ¿a cuánto vamos a tener cortalada? Esa es la realidad. Daoiz, apunto nada más acá, leyendo el documento de la Federación ANCAP, voy a leer el detalle de lo que se propone. Eliminar el IVA 15% en el gasoil, crear un impuesto que grave los depósitos de uruguayos en el exterior para sustituir la carga del llamado fideicomiso del boleto, 7% del precio del gasoil, reducir la mitad del IMESI en las naftas super y la creación de una tasa de contribución y o impuesto a las grandes empresas agroexportadoras. Con esas propuestas y con esa forma de sustituir esas pérdidas de recaudación, dice la Federación ANCAP, el precio del gasoil pasaría a valores de octubre de 49,95 pesos por litro a 35,63 pesos por litro, lo que equivale a una rebaja aproximadamente de 30%. Y en el caso del precio de las naftas super, pasaría a valores de 70,41 pesos por litro a 56,36 pesos por litro, lo que equivale a una rebaja aproximada de 20%. Pero igual, tomo lo que ustedes están diciendo, todos coinciden. Hay que discutir a futuro. Los oyentes van por ahí. Dice Rodrigo, el hidrógeno es el futuro. El hidrógeno verde es una posibilidad para Uruguay mucho mejor que haber encontrado petróleo. Es una oportunidad para ANCAP para que no desaparezca a largo plazo. En eso estamos. Marcos también plantea el tema, vuelve a lo de Martín con el Portland. La bioconstrucción se viene y Uruguay tiene fortalezas y gran potencial ahí. ¿Qué tan relevante será el Portland en el futuro? Se pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Quién retoma? Bien. Yo sobre eso va a ser mi primera intervención, porque creo que a veces en Uruguay, en todos lados, pero en Uruguay generalmente lo urgente se lleva puesto lo importante y creo que no podemos perder de vista esto. El gobierno ha dado pasos seguros en torno al proyecto de hidrógeno verde, junto con Chile, se está viendo una posible asociación, que es algo bastante de punta en el mundo. Creo que es a mediano plazo o a largo plazo, porque no es así nomás. Pero algunas cosas que se dijeron... Se anunció recién la apertura de un llamado, ¿no? Como para después recibir expresiones de interés y después de ahí abrir una licitación. Exactamente. Algunas cosas que se dijeron que me parece que merecen algunos comentarios. Por ejemplo, lo referido al tema de la LUC. Rodríguez dice que la LUC es la culpable del aumento de las naftas. Ahora, está bien, la nafta subió casi 30%, el gasoil casi un 25%, a nadie le gusta, a mí tampoco. El crudo subió 100% en un año.
y 64% en lo que va de este año. Entonces, con LUC o sin LUC, ¿quién iba a absorber ese costo? Vamos a decir la verdad, Rodríguez mismo dice además que los componentes principales que conforman el precio de la nafta o de los combustibles son el precio del crudo, la parte impositiva y el tipo de cambio. Entonces, y la nafta no subió ni 100% ni 64%. Entonces está bien, pero no nos vamos a mentir, nosotros somos tomadores de precios. Es como que yo me queje cuánto valen los fertilizantes. Y bueno, maestro, está bien. Tavares otra vez, maestro, otra vez tiene la culpa. Y después también respecto, porque también lo dijo Ana y a mí es un tema que me toca muy porque es algo que vemos todo el tiempo desde Montevideo, generalmente desde un escritorio, los grandes agroexportadores, los sojeros, todas esas cosas que traemos de Argentina, todos esos términos con desprecio, que son los tipos que mueven el país de verdad, nos costó a todos 117 millones de dólares la no subida previa a la cosecha. ¿Cuántos puestos de trabajo sí sumó, sí mantuvo? Porque nos duele mucho que haya empresarios que ganen dinero, nos parece horrible, terrible. ¿Cuánta gente emplean? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Cuánto dinamizan la economía? Y acá, ¿conocen los arroceros? ¿Saben quiénes son los arroceros? Los taiperos, los alambradores, los maquinistas, los camioneros. Entonces, vamos a ver las cosas en su justa medida. No es que son unos señores re malos que están de traje en un escritorio y ponen plata y sacan mucho más y explotan gente horrible. Hay una cadena importantísima, sí, agroindustrial y agroexportadora, que hace mover el país y que tiene una cantidad de puestos de trabajo impresionante, con una cantidad de ramificaciones desde el sembrador hasta la panadería del pueblo. Desde el sembrador hasta la panadería del pueblo. Y ahí también están esos 117 millones de dólares que nos costó a todos previo a la cosecha. Seguramente capaz que le hizo mantener el puesto de trabajo o vender 6 croissants más a la señora, a la panadera de Sarandí allí. Y ahí también están pequeños y medianos productores, porque también usan combustible. Me pregunto dónde estaba la Federación ANCAP cuando los defensores del modelo ballista, el escudo de los débiles, fundieron ANCAP y la tuvimos que capitalizar con 800 millones de dólares, porque le deben 117 para que se mantenga puesto de trabajo y no 800 para que los reventaran. Entonces, vamos a poner las cosas en su justa medida, porque defender las empresas públicas es otra cosa, no esto. Bueno, fui aludida fuertemente. Dale. Pero la verdad que no comparto. Yo no hablé de, no califiqué, no califiqué a nadie ni a ningún empresario. No me parece que sea. No lo puso en tu boca. Pero fue lo que yo dije. Pero al respecto de tu. Bueno, todo bien. Estamos discutiendo y hay que darle, como hablamos recién, hay que darle a las ideas. No te adjudico adjetivos. Pero lo quiero aclarar, porque no comparto eso, no comparto esos juicios dentro de los empresarios como dentro de cualquier ser humano y grupo. Pero también no me parece, pero los 600 millones de dólares no los gano yo. Y yo creo que también muevo el país, como todos y todas acá. No, porque dijiste que son los que mueven el país. Y no son solo ellos los que mueven el país. Muchos trabajamos mucho y también trabajan mucho, y vengo acá un poco a la agresión esta a los trabajadores. Voy a salir en defensa de los trabajadores de ANCAP. No, la verdad que no comparto esa visión, así como... Pero no los agredí yo los trabajadores de ANCAP. No estoy haciendo referencia a lo que vos dijiste. Martín Cató levantó la mano. No me parece, ¿sabés por qué? Hay corporativismo del sindicato, sí, no necesariamente a los trabajadores. Sí, pero lo que pasa que parece que la propuesta no es para que le levanten los sueldos, ¿viste? Entonces yo destaco cuando se critica a los trabajadores cuando defienden el sueldo. Se los critica que tienen derecho además a defender su sueldo, ¿no? Y nunca se dice, bueno, vamos a fijar un tope a las ganancias porque es abusivo que se gane todo esto cuando hay una cantidad de gente muriéndose de hambre, que no tiene vivienda. O sea, hay una escala de valores. A mí me parece mal directamente que se ataque a trabajadores y trabajadoras y a funcionarios y a empleados públicos, como que si fuéramos la última lacra de la humanidad. La verdad, estoy cortando un poco, por eso diciendo, me sale la sangre tana. Sí, no me esas ideologías nefastas
nefastas, creo que no contribuyen a los debates profundos, a que uno tenga ganas de meter trabajo para el país, etcétera, etcétera. Entonces, yo me alejo de esas visiones tanto de lo que planteaste, y yo no creo en ese asunto de los Maya Oro. No, acá tiene que haber, o sea, porque el tema Maya Oro es la famosa teoría del derrame, que ya está hiperconfirmada, No que dije no, nada del derrame. no te sientas aludido todo lo que digo, sí. porque hay muchos que hablan de eso, entonces no te preocupes. Entonces, no, en serio, no me parece que así saquemos adelante al país. Y lo otro que quiero decir respecto a esto específicamente, ¿cuánto ha subido la nafta? Y vuelvo a que esto no... hay datos de esto, ¿no? Y esto tiene que ver con la LUC. Coincido plenamente, no solo con la LUC, y también coincido contigo, pero la LUC no estaría ayudando en los artículos 235, 236, 237 de la LUC. Vayan a leerlo, está bien interesante, y capaz que con alguna aplicación que consigan que lo explique también, ¿no? Pero ahí refiere a esa fijación de los precios de los combustibles por esa cuestión, digamos, técnica, donde más bien se hace técnica, entre comillas, estoy diciendo, ¿no? Donde se hace referencia más a ese cálculo, la famosa X y todo eso que aparece en otros análisis, donde se prima una cuestión más mercantil que el rol que una empresa pública para mí tiene que ver con el desarrollo del país, que tiene que ver con la mirada estratégica y no solo apoyar a que estén bien sus trabajadores, sino que haya un sistema productivo que puede, porque el aumento de la nafta y el diésel le perjudica tremendamente al país productivo. Pero fíjense, la nafta, enero de 2019, 54,95 pesos. Enero del 2021, 58. Junio 65. Julio 65. 31 del 7 del 21, 70. Primero de septiembre, 70,41. De 70,81, 70,41. Gracias a la LUC. Entonces, ¿me dejas hacer un pequeño comentario? Bueno. ¿Sí? Primero, esos artículos que mencionás, no solo los votaron todos los partidos, sino que son redactados por todos los partidos. Es un acuerdo de todos los partidos políticos. Lo sé. Y segundo, desde enero de 2019, que es la fecha que vos marcás, hasta abril de 2020, no se movió un peso ningún combustible. Eso también fue una decisión política. Sí, bueno, correcto. Queda, pero no estaba... Pero la LUC, sí, pero la LUC entró en vigencia después que se votó. Sí, bien, pero entonces, antes se retrasaron subidas de precios. Bien, entonces... Un año y pico sin mover los precios sin mover la LUC. Entonces, es bajar los combustibles. Bueno, entonces ahí lo que nos dije, también estás planteando entonces que efectivamente es nocivo implementar la LUC y estos artículos. Y digo más, yo decía recién, soy frente amplista, pero no estoy en ninguna de las decisiones, no tengo el nivel de participación es para la audiencia, y conducción tuya. Pero también entiendo que eso fue una negociación y eso da cuenta, cuando decís que el Frente Amplio lo votó a estos artículos, que hubo una negociación, una visión constructiva también para llegar al mal menor, y que quienes impulsan la LUC no es el Frente Amplio, es una cuestión mucho más amplia que el Frente Amplio, y por eso se están... ¿Puedo leer a Carolina Cose como senadora aplaudiendo y argumentando vamos a darle lugar a Martín y a Daoís, que si no se nos van a quejar de que la virtualidad los está perjudicando en contra? Hay que venir hasta acá. Tenemos otra discusión particular con Martín. A mí me parece importante decir, yo no creo que esto sea responsabilidad de un partido político de ciertos lugares. Por ejemplo, lo del precio de paridad, que lo votaron todos, es porque nuestro sistema político cree en el realismo mágico. ¿Ya? O sea, creen en el realismo mágico y se creen que por votar una ley que dice el precio de paridad después se puede cumplir. Capaz que esa fórmula da que cuesta una fortuna el combustible, ¿y qué hace? Porque como decía Dois, y tiene razón, el enorme porcentaje del precio del combustible no depende de nosotros. Estoy de acuerdo. ¿Ya? Que eso no quita mi indignación para los corporativismos. Que esa parte, obviamente que el corporativismo no marca el precio del combustible, pero hacen su juego. Y es muy amplio el tema, 2 o 3 pasillas. La asociación rural, por supuesto que es un corporativismo que defiende sus intereses. Ahora, ¿quién cree que la asociación rural me defienda a mí o defiende a un obrero en algún lado del Uruguay? La asociación de rural se defiende a sí mismo. Y nadie tiene duda que se defiende a sí mismo. Y está bien. Ahora, cuando vienen corporativismos como el de FANCAP o tantos otros, y quieren hacer creer que nos defienden a todos, no, señores, eso es mentira, es falso. Se defienden a sí mismos. Y está bien, es legítimo.
¿tá? Pero yo lo que digo es, tengamos claro quién están defendiendo. Están defendiendo esas fuentes laborales absolutamente, con seguridad absoluta y salarios de privilegio en relación al trabajador normal del Uruguay, ¿tá? Para que dure por el resto de la historia y por el fin del tiempo. ¿Bien? Y además, como todos los que estaban en el Estado, y además saben todo lo que hay, que se va uno y quiere meter al hijo y al primo, y los sindicatos meten por cuota a los familiares, todo eso que todos saben que es cierto. O sea, todo eso que todos saben que es cierto. Acá hay lugares del Estado, y aparte no es todo el Estado de sí, hay lugares del Estado que tienen muy buena eficiencia y trabajan muy bien. ¿Ah? Pero hay otros lugares que son un desastre. ¿Ah? Y sí, y esto no es contra los trabajadores del Estado, pero quiero decir que cuando entro a una oficina pública y veo cómo en las ventanas, y todos lo saben, me tapan con papeles los vidrios para que no los veamos, ¿tá? Y tengo que tocar la puerta y no te quieren atender, y no vienen al ciudadano, ¿tá? Y esa actitud que hay en parte de los funcionarios públicos, sobre todo, que después son protegidos por los sindicatos, ¿tá? Y ni le digo los que han tenido experiencia de pelear con el sindicato de Montevideo respecto a la recolección de basura. Las cosas que le ha hecho el sindicato de Montevideo a los camiones, los recorridos, o sea, estamos hablando de cercano, ¿tá? Hay, o sea, irregularidades y saboteos constantes, y eso lo sufrió la propia Intendencia de Montevideo. O sea que, si tengo que decir que un corporativismo sindical es nefasto para el país, lo digo porque creo que lo es, y eso no significa atacar a los trabajadores, porque en definitiva, el mal funcionamiento del Estado uruguayo es gracias a los funcionarios públicos, ¿tá? Que son unos héroes, porque hay funcionarios públicos en Uruguay que son héroes civiles, y que todos los días tienen que pelear contra la estructura, contra el sindicato, contra que nada funciona. Bien, lo mal que funciona el Estado uruguayo es gracias a funcionarios públicos que son unos héroes civiles y que están allí adentro. Dauís, cerramos contigo. Quedó completito este tema. Te quedan 3 minutos, un minuto. Martín, digo, el Estado uruguayo tiene muchas fallas, pero yo no creo que sea un Estado que funcione mal. Si funcionara mal, no tendríamos los índices que tenemos a nivel mundial y a nivel latinoamericano. De hecho, somos el país menos corrupto de América Latina, y eso tiene que ver mucho con la condición de los funcionarios públicos. Pero eso es un tema para otro día. Yo quería decir, en relación un poco a lo que planteó Santiago, ¿no? Es decir, en realidad se planteó por parte del gobierno que íbamos a tener precios transparentes y se iba a transparentar todo, eso iba a ser muy claro, y no iba a haber incidencia política en los precios de las tarifas. Y Santiago lo acaba de mostrar. Aguantaron el precio de la tarifa, del aumento de combustible, ¿para qué? Para terminar la cosecha, para que eso no recayera en los costos rurales. Y bueno, y a su vez que no dejaran gente sin trabajo, todo eso lo podemos discutir. Pero lo que no cabe duda es que hubo una decisión política de tocar el precio de la tarifa. Veníamos de una sequía terrible. Y en realidad eso es lo que se ha venido haciendo históricamente. Entonces, ¿y qué es lo que se hacía históricamente? Cuando se aguantaba el precio o cuando se disparaba, era por el margen ese que tiene el Estado por el IMESI. Es decir, ese impuesto. Entonces, cuando el Estado resolvía perder rentabilidad para mantener el precio, lo aguantaba, y cuando no, lo disparaba. Bueno, eso es una decisión política, pero asumamos que es una decisión política, que no es cierto que hay transparencia en esa tarifa, y que las tarifas también operan como una forma de redistribuir ingresos en el país. Porque de las tarifas de ANCAP, de UTE, inclusive las de OCE, que aunque no aporta rentas generales, lo utiliza para poner agua o saneamiento en lugares donde sería imposible que ellos mismos, que los propios ciudadanos, lo financiaran. Entonces, en realidad hay una definición política acá. Es decir, yo estoy de acuerdo que la estrategia tiene que apuntar hacia el futuro. Tiene que apuntar, será el hidrógeno, pero hoy por hoy seguro tenemos la electricidad también. Entonces hay que seguir incentivando ese lugar. Porque esto se termina. Ahora, lo que yo quiero decir es que las cargas impositivas van variando en función de dónde está la rentabilidad. Entonces, el día que, digamos, la rentabilidad de los combustibles sea baja, porque va a ir a otros lugares. Entonces, de alguna forma, lo que está anunciando la Federación ANCAP es algo que se va a hacer en el futuro. No digo que esté exactamente lo que eso hay que estudiarlo. Yo me parece que faltan muchos elementos para decir cuáles de las cosas que plantea la Federación ANCAP están bien y cuáles están mal.
Comparto con Ana que es muy bueno que hayan hecho una propuesta, no quiere decir que sea la propuesta de solución, pero me parece que ha ayudado a desnudar cuál es la verdad sobre el precio de los combustibles y que el problema es una decisión política que hay que tener hacia dónde van esos recursos, que en definitiva de lo que se trata es cómo redistribuimos en la sociedad para conseguir una mayor equidad y una mayor igualdad. En este caso el gobierno usó la herramienta política para el agro. Y esta es la realidad. La usó para el agro, con el fin de que no quedaran, bueno, podemos discutirlo a ver cuántos trabajadores se hubieran perdido si se hubieran manejado. Pero lo cierto es que el gobierno hizo lo que dijo que no iba a hacer, que era manejar políticamente el precio de la tarifa. Qué tarde que se nos hizo, 10:55. Es que muy interesante la discusión que se dio ahora. Quedaron, claro, 20.000 puntas y se dieron 30 debates paralelos, ¿no? De distintos temas. Pero bueno, por lo menos quedó planteado, quedó iniciada la cosa. Después lo seguiremos en todo caso profundizando en cada uno de estos aspectos. Así que suspendemos los telegramas por hoy, si les parece, para cumplir con el reloj. Les agradecemos, Martín Bueno, Santiago Gutiérrez, Ana Ribar, David Uriarte. Gracias a los 4 y un placer. Nos reencontramos prontito. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer verlos. Hasta luego. Chao.